Hola, soy Diana y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube donde solo hablamos de temas agronómicos. Hoy vamos a hablar de nutrición vegetal. Y cuando hablamos de nutrición, pues recordemos que estamos hablando de todos los elementos y componentes que necesita un ser vivo para poder desarrollarse. Y no solamente desarrollarse en el cultivo cuando estamos hablando de plantas, sino también de ahí depende las cosechas que nosotros estamos esperando. Pero ¿de dónde se obtiene esa nutrición vegetal? Entonces tenemos dos fuentes principalmente. Los elementos que se encuentran normalmente en el ambiente, recordemos en el colegio eso que nos enseñaban de la fotosíntesis, que absorbe carbono, no sé qué, que forma la glucosa, la fructosa, etcétera. Esa es una forma de absorción de elementos básicos que necesita la planta para su nutrición. Pero no solamente son estos. Aparte de ellos, la planta requiere 14 elementos más que se dividen en dos grupos y que los pueden tomar algunas veces de la parte aérea, pero principalmente de la parte radicular, ya sea desde un sustrato, desde un suelo, etcétera. Esos dos grupos de elementos, como ya lo había dicho, se dividen en dos, en macroelementos y microelementos. ¿Y por qué se diferencian? Porque los macroelementos son los que la planta necesita en mayor cantidad. Estamos hablando aquí del nitrógeno, del fósforo, del potasio, del calcio, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta cuando van a comprar los fertilizantes, ya sea para las plantas de su casa, para la huerta, para el cultivo, ven como que hay unos numeritos en el empaque, normalmente un triple 15, un triple 18, y lo que ahí están contando un poco el empaque es el porcentaje de que ese producto contiene ese elemento. Es decir, si compramos un triple 18, quiere decir que ese producto en particular tiene 18% de nitrógeno, 18% de fósforo y 18% de potasio. Eh, Normalmente en los cultivos, pues a gran escala, se concentra la fertilización edáfica en estos macroelementos y se suplementa con microelementos de diferentes formas, ya sea por un fertirriego o por otros canales. Bueno, ¿cómo sabemos cómo está la nutrición de nuestro cultivo? Hay diferentes formas. La forma natural de las plantas, ellas manifiestan de por sí sus deficiencias. Entonces, ¿cómo los podemos ver? A través de colores que se manifiestan en las hojas principalmente. Entonces, estamos hablando de clorosis, de necrosis, de coloraciones intervenales, pueden ser amarillas, pueden ser moradas, inclusive cafés cuando ya están en un estado avanzado. Eh, Hoy en día podemos encontrar en internet imágenes que nos pueden mostrar, de acuerdo a las señales que nos muestran las plantas, cómo podemos interpretar las deficiencias, si es una deficiencia de nitrógeno, si es una deficiencia de cobre, si es una deficiencia de zinc, etcétera. Esa es la forma más natural y la forma más básica. Hay otras herramientas que son un poco más especializadas que nos ayudan a conocer el estado puntual de nutrición tanto de nuestro suelo como de nuestra planta. Entonces, cuando queremos conocer el estado nutricional de nuestro suelo, por ejemplo, existe el análisis de suelo. ¿Cómo hacemos para tomar un análisis de suelo? Entonces, primero tenemos que empezar a tomar una muestra del terreno que queremos conocer, en particular el estado de la nutrición. Simplemente se hace un trazado, puede ser diagonal, puede ser en X, donde tomamos muestras aleatorias de una profundidad de unos 20 centímetros, mezclamos todas estas muestras que tomamos en todos esos puntos del mapa que trazamos y sacamos una muestra global, una muestra macro. Esta muestra la enviamos a un laboratorio. Aquí en Colombia ya existen varios laboratorios que nos ayudan o nos prestan esos servicios. Encontramos Agrilab, Doctor Calderón, Agrosavia. Y pues previamente hay que cotizar el servicio, saber cuáles son las condiciones, si hay que cancelar primero, etcétera. Y después se envía esa muestra al laboratorio. Normalmente los laboratorios se demoran entre 15 y 20 días hábiles en entregar el resultado. Y es tan específico como se quiere. Un análisis de suelo básico te va a mostrar digamos que está dividido en dos partes fundamentales o básicos, que es el estado químico y físico del suelo en cuanto a pH, densidad, porosidad, textura, contenido de carbono, que es esa parte química y bueno, y física también. Y después está la segunda parte que muestra los contenidos de los elementos que requiere el cultivo para su desarrollo. Entonces ahí es donde nos va a mostrar el contenido de macro y microelementos. Eso depende, bueno, ¿qué tan conveniente es que tenga uno y el otro? Depende muchísimo del cultivo, porque no todos los cultivos necesitan la misma cantidad de nutrientes o los mismos nutrientes. Entonces, pues tenemos que saber
nuestro cultivo. Hoy en día ya también podemos encontrar en internet requerimientos específicos del cultivo que tenemos establecido. Y de acuerdo con eso, entonces, bueno, tenemos lo que requiere el cultivo, sabemos lo que nuestro análisis de suelo arrojó en cuanto a los contenidos del suelo, y simplemente lo que hacemos en una operación, pues que normalmente los ingenieros agrónomos nos ayudan con eso, es coger los requerimientos que necesita el cultivo y restar lo que tiene el suelo, y eso es lo que tendríamos en teoría que adicionar. Eso es una forma de conocer el estado nutricional del suelo. Pero ¿qué pasa? A veces por condiciones químicas del suelo, como es el pH, puede ser que el análisis del suelo nos esté arrojando X cantidad de cierto elemento, como es el caso del fósforo, pero al momento de hacer un análisis foliar, que es otra forma de conocer la nutrición de nuestro cultivo, puede ser que nos esté arrojando que tiene deficiencias de fósforo. Entonces puede ser por un tema de pH, puede ser por un tema de relación de los elementos, que a veces no permite que la planta puede absorber ciertos nutrientes, como es el caso del calcio magnesio, que tienen que tener una relación específica para que puedan manifestarse dentro de la planta. Pueden ser también por condiciones climáticas que muestra deficiencias, por ejemplo el caso de los elementos que son poco móviles en épocas de invierno. Estos elementos no se van a mover tan fácilmente por la planta, ya que la planta funciona casi que como un pitillo, necesita ciertas condiciones ambientales para poder movilizar todos esos elementos dentro de la planta, y estas condiciones se dan sobre todo en épocas de calor o de verano. Entonces, esa es otra forma de conocer la nutrición de nuestro cultivo. Entonces hemos hablado de 3 formas: las deficiencias que marcan las plantas en campo a través de la coloración de las hojas, el análisis de suelo para conocer la nutrición de nuestro suelo o el estado de nuestro suelo, y el análisis foliar. Esas son herramientas básicas que te van a permitir tomar decisiones más precisas, más eficientes y ahorrar costos en tu cultivo. Si tú conoces el estado de tu cultivo, no vas a aplicar un fertilizante X cantidad y a la loca, como se dice coloquialmente, sino vas a aplicar cantidades más precisas, y todo se traduce en costos, y también de allí depende la producción de tu cultivo, porque también puede pasar que estés aplicando menos y no le estés dando a la planta todo lo que requiere para obtener los rendimientos que esperas. Hay que tener en cuenta que los rendimientos y la producción de un cultivo no solamente dependen de la fertilización, sino de las decisiones que tomes al momento de hacer tu plan de manejo agronómico durante el ciclo de este. Entonces espero que te haya servido esta información, y nada, déjame un comentario y dale like.